Vamos a ver en este video las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. También vamos a ver las gráficas y vamos a solucionar 3 ejercicios con la aplicación de las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Lo primero que vamos a mirar son las fórmulas. A ver, ¿cuáles son las ecuaciones para un movimiento uniformemente acelerado? Son las ecuaciones que aparecen acá en la pantalla, pero antes de hablar de ellas, veamos la característica que tiene ese movimiento uniformemente acelerado. Es un movimiento en el cual la aceleración es constante. Entonces, al existir una aceleración constante, va a presentarse un cambio de velocidad. Y entonces ese cambio de velocidad en un determinado intervalo de tiempo hace que aparezca una aceleración. Y ese es el concepto de aceleración. El concepto de aceleración en física es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, ya nuestra velocidad no es constante, es decir, que no se recorre espacios iguales en tiempos iguales como sucedía el movimiento rectilíneo uniforme, sino que ahora el cuerpo está cambiando de velocidad. Entonces, con aceleración constante, que puede ser ganando velocidad, ahí diríamos entonces que el cuerpo tiene una aceleración positiva, o disminuyendo velocidad y diríamos que entonces el cuerpo tiene una aceleración negativa. Entonces la definición de aceleración es el cambio. ¿Y qué es cambio? Lo final menos lo inicial. Entonces esta V significa la velocidad final que obtiene el cuerpo y esta V sub 0 significa la velocidad inicial que tiene el cuerpo. Entonces si yo resto la velocidad final, le resto la velocidad inicial y la divido en el tiempo, me da la aceleración que experimenta el cuerpo. Si esta velocidad final es mayor que la velocidad inicial, pues la aceleración es positiva. O sea que el cuerpo ganó velocidad. Si esta velocidad final es menor que la velocidad inicial, esta aceleración es negativa, lo que indicaría que el cuerpo perdió velocidad y entonces tiene una aceleración negativa. Si yo este tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar y la velocidad inicial que está restando la paso a sumar, entonces de esta ecuación es común que en las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, entonces la escriban, en lugar de escribir así, la escriban como velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, esta X significa espacio o distancia recorrida. El espacio o la distancia recorrida es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo elevada al cuadrado. Esta fórmula se puede demostrar a partir de la parte gráfica, es decir, a partir de que en el gráfico de velocidad contra tiempo, el área debajo de la recta o la curva nos da el espacio recorrido, de ahí se puede demostrar esta fórmula. Esta velocidad inicial por tiempo sería el área de ese rectángulo formado por la velocidad inicial del tiempo y un medio de la aceleración tiempo al cuadrado es el triángulo que se forma por encima de ese rectángulo y cubriría la recta por debajo de la curva. Entonces, simplemente la segunda ecuación es espacio es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Y de estas dos ecuaciones, eliminando el tiempo, es decir, despejando tiempo de esta y reemplazándolo acá, elevando al cuadrado y haciendo el álgebra, aparece una fórmula independiente del tiempo, que es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces es muy común utilizar lo siguiente, cuando el cuerpo gana velocidad, utilizar las ecuaciones con signo más. Y cuando el cuerpo pierde velocidad, utilizar las ecuaciones aquí con un signo menos. Entonces vamos a analizar ahora las unidades. Entonces rayemos aquí. Entonces, ¿cuáles son las unidades de cada una de estas cantidades? La aceleración. Las unidades de la aceleración son los metros por segundo al cuadrado. O esto sería en el sistema internacional, MKS, metros sobre segundo cuadrado. O las unidades de la aceleración, centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando hablemos de aceleración en sus unidades, tenemos que hablar en metros sobre segundo cuadrado o centímetros sobre segundo cuadrado.
BF o B, como aparece acá, esta BF, que es la velocidad final del cuerpo, velocidad final del cuerpo. Esta velocidad final, las unidades son metros por segundo. O en el sistema CGS, centímetro por segundo. B sub 0 es la velocidad inicial, tiene las mismas unidades de la velocidad final, metro por segundo o centímetro por segundo. Y las unidades del espacio o distancia recorrida son en el sistema internacional los metros o en el CGS los centímetros, o sea que X es distancia o espacio recorrido y las unidades del tiempo son los segundos para ambos sistemas. Muy bien, entonces tengamos presente las unidades, porque cuando estemos resolviendo un problema, entonces necesitamos nosotros que la respuesta nos dé en las unidades respectivas. Aceleración en metro por segundo cuadrado o centímetros sobre segundo cuadrado. La velocidad final o inicial en metros por segundo o centímetros por segundo. El espacio en metros o en centímetros y el tiempo en segundos. Bueno, entonces ya con las tres ecuaciones, miren, con esta es la primera. Esta sería la segunda y esta la tercera. Veamos, antes de solucionar y de aplicar problemas, veamos un momento las gráficas que nos dan a nosotros en un movimiento uniformemente acelerado. Miren, aquí tenemos en la primera, tenemos una gráfica de posición contratiempo. Tenemos posición contratiempo, fíjense, mire. Distancia recorrida contra tiempo. Aquí nos da una curva ascendente. Claro, corresponde a esta fórmula, miren, corresponde a esta fórmula. Espacio contra tiempo. Fíjense que esto es una ecuación cuadrática, entonces crece en el tiempo. Entonces, por eso aquí en la posición contratiempo nos da una curva ascendente. En velocidad contratiempo nos da una recta, donde el momento de cortar en t igual a 0 al eje de la velocidad nos está indicando la velocidad inicial. O sea que aquí tendremos la velocidad inicial y si el tiempo es este, al mirar acá, este punto de acá correspondería acá a la velocidad final. Fíjense que es la ecuación de una línea recta y corresponde a esta fórmula, miren. Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, donde el intercepto es la velocidad inicial y la pendiente es la aceleración. Por eso es que muchas veces uno dice, si calculo la pendiente en el gráfico de velocidad contra tiempo, nos da la aceleración que tiene el cuerpo. Y finalmente, como en el movimiento rectilíneo, el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es constante, entonces aquí tendríamos una recta paralela al eje del tiempo. ¿Qué nos está indicando esta recta de color azul? Que la aceleración es igual, que es constante, una aceleración positiva. Por eso se llama movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué significa movimiento uniformemente acelerado? Que la aceleración es constante. Bueno, muy bien. Ahora, pasemos, entonces aquí tenemos las tres gráficas de posición contratiempo, velocidad contratiempo y aceleración contratiempo. Pasemos ahora ya a solucionar ejercicios. Entonces, bueno, comencemos con este, dice. Vamos acá, comencemos en orden. El primer problema, entonces nos dice, un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado. Miren, aquí ya empieza a darnos información del problema. Parte del reposo, miren, aquí se lee, el automóvil parte del reposo. Cuando nos están diciendo eso, entonces lo que nos están indicando es que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo, eso significa partir del reposo. Con una aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado, la aceleración la conocemos, 3 metros por segundo cuadrado. Entonces nos preguntan, determinar, ya aquí nos dieron la información, ahora vienen las preguntas, determinar A, la velocidad que tendrá a los 8 segundos de haber iniciado el movimiento, es decir que nos están preguntando qué velocidad final se tiene en un tiempo de 8 segundos, esa es la pregunta A, qué velocidad se tiene a los 8 segundos, y la pregunta B nos dice,
¿qué distancia habrá recorrido? ¿Cuál es el espacio recorrido en ese tiempo de 8 segundos? Bueno, muy bien. Veamos ahora lo siguiente. Voy a escribir las ecuaciones que nosotros tenemos. La primera, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La segunda, espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Y la tercera, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Esas son nuestras tres fórmulas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver nosotros el problema? Vamos a mirar, voy a cambiar un momentico aquí de color, vamos a mirar qué datos conozco yo. Mire, yo conozco en el problema leerlo que la velocidad inicial es 0, o sea que este término de acá es 0, este término es 0, este término es 0. Eso me lo está indicando el problema, la velocidad inicial es 0. Pero yo también conozco la aceleración. La aceleración es de 3 metros por segundo cuadrado, 3 metros por segundo cuadrado, 3 metros por segundo cuadrado. Ese dato se conoce. Y el tiempo es de, ahora me preguntan, halle la velocidad final a los 8 segundos. Si yo quiero conocer la velocidad final a los 8 segundos, eso significa que conozco el tiempo, este término de velocidad inicial, como esta es 0, ese tiempo se anula y en la tercera no aparece tiempo. Entonces, yo me fijo y veo que en la primera ecuación, velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo, yo con esa fórmula puedo hallar la velocidad final, que es la que me están preguntando. Entonces vamos a hallarlo con esa fórmula. La segunda me sirve a mí, pero para hallar el espacio recorrido. No, miren que no aparece velocidad final. Y la tercera yo no la podría utilizar para hallar la velocidad final porque no conozco el espacio en estos momentos. Entonces, para solucionar el problema debo de aplicar la primera fórmula, es decir, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la velocidad inicial 0 más la aceleración. La aceleración es de 3 metros por segundo cuadrado por el tiempo que es de 8 segundos. Entonces la velocidad final es igual. 3 por 8, 24, más 0 pues daría 24. Este segundo cuadrado con este segundo se cancela, entonces queda metros por segundo. Entonces fíjese que acá hemos hallado la velocidad final a los 8 segundos y des en cuenta que la unidad corresponde a una unidad de velocidad en metros por segundo. Bueno, muy bien. Es decir que yo ya en estos momentos conozco la velocidad final. Entonces, miren, voy a colocar un chulito acá y un chulito acá. Entonces, mi segunda pregunta es hallar el espacio recorrido en ese lapso de tiempo, es decir, a los 8 segundos. Pues yo ya puedo resolverlo o con la segunda ecuación o con la tercera ecuación. Ya con cuál, lo que pasa es que la segunda ya está despejado directamente, entonces podemos hacerlo con esa. Si lo voy a hallar de la tercera, entonces tendría que despejar X. Queda como ejercicio que ustedes lo hagan por la tercera. Despejan X, reemplazan la velocidad final por 24 metros segundos y la aceleración por 3 metros y nos debe dar lo mismo que si utilizamos la ecuación 2. Cualquiera de las dos ecuaciones que utilicemos nos debe permitir hallar X. Entonces hagámoslo con la segunda. Espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Entonces el espacio es igual. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0 por el tiempo que es de 8 segundos más un medio de la aceleración que es de 3 metros por segundo cuadrado. La aceleración es de 3 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. 8 por 8, 64 segundos cuadrados. Segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela. 0 por 8 pues me da 0 y me queda 3 por 64 dividido entre 2. Esa operación se hace así. 3 porque hay un 1. 1 por 3, 3. 3 por 64 dividido entre 2, que es el que está como número en el denominador, nos da 96 metros. Entonces, aquí tenemos 96 metros como distancia recorrida y esta sería la segunda respuesta en este ejercicio. Entonces, ¿qué distancia habrá recorrido en ese lapso de tiempo? 96 metros. Bueno, tenemos un primer problema ya resuelto de las aplicaciones de movimiento uniformemente acelerado en las ecuaciones. De la lectura del problema debemos de sacar las variables
y las incógnitas, las variables conocidas. Muy bien, resolvamos el problema número 2. El problema número 2 dice, un automóvil mantiene una aceleración constante de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto es un dato conocido, 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, si su velocidad inicial era de 30 metros por segundo, velocidad inicial igual a 30 metros por segundo, ¿cuál será su velocidad después de 5 segundos y qué distancia recorrió? Entonces nos preguntan la velocidad final y la distancia cuando haya pasado un tiempo de 5 segundos. Entonces, es un problema muy similar al primero, lo que pasa es que ya la velocidad inicial no es 0. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Por qué con más? Porque el cuerpo está ganando velocidad. Si es con menos es cuando el cuerpo esté perdiendo. La segunda ecuación dice espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Y mi tercera fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Bueno, yo ya conozco acá, voy a cambiar un tico de color, yo conozco aquí algunas variables de las fórmulas. Miren, me están preguntando la velocidad final, no la conozco. La velocidad inicial la conozco, entonces la voy a colocar aquí un chulito para indicar que esa la conozco, 30 metros por segundo. La aceleración es de 10 metros por segundo cuadrado y el tiempo lo conozco, con la primera me sirve. La segunda, el espacio no lo conozco, conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo, conozco la aceleración, conozco tiempo cuadrado. Y de la tercera, no conozco la velocidad final al cuadrado, solamente conozco la velocidad inicial al cuadrado y solamente conozco la aceleración, el espacio no, por eso es que la tercera ecuación no se puede utilizar. Bueno, muy bien, entonces hallemos primero la velocidad final. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es igual, la velocidad inicial 30 metros por segundo más la aceleración 10 metros por segundo cuadrado por el tiempo 5 segundos. Segundo cuadrado con segundo se cancela. Velocidad final es igual 30 metros por segundo más 10 por 5. 50 metros por segundo. Miren que son de la misma clase, entonces se pueden sumar 30 más 50 me da 80 metros por segundo. Y aquí obtengo la velocidad final a los 5 segundos. Bueno, muy bien. Ahora voy a hallar el espacio. Hagámoslo con la tercera para hacerlo de una manera diferente a como lo resolví en el ejercicio anterior. La tercera fórmula dice, porque es que yo ya conozco la velocidad final es de 80, entonces vamos a aplicar la tercera. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por espacio. Jóvenes, aquí hay que despejar X, entonces vamos a despejar X. Velocidad inicial está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces AX, donde X es el espacio. Y si yo quiero despejar X, pues el término 2A está multiplicando, pasaría a dividir al término velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces con esta fórmula vamos a hallar la distancia recorrida. Entonces X va a ser igual a la velocidad final. La velocidad final es de 80 metros por segundo al cuadrado menos la velocidad inicial 30 metros por segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. La aceleración es de 10 metros por segundo cuadrado. Espacio es igual. 8 por 8, 64, entonces va a dar 6.400 metros cuadrados segundo cuadrado menos 3 por 3, 9, entonces daría 900 metros cuadrados sobre segundo cuadrado dividido 2 por 10 va a dar 20 metros por segundo cuadrado. Muy bien, en el numerador me está quedando 6.400 menos 900, me está quedando 5.500. Y si a 5.500 yo lo divido dentro de 20, me da 275 metros. Al hacer ya toda la operación, nos va a dar 275 metros. Expliquemos por qué quedan metros. Hagámoslo acá en la parte de arriba. Mire, queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado dividido metro sobre segundo cuadrado.
Fíjese que segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela, metros con este cuadrado se cancela, entonces por eso quedan unidades de metros. Y la distancia se mide en metros. Entonces es consistente la cantidad con las unidades. Las unidades son consistentes ahí en la cantidad. Y en este segundo ejercicio hemos hallado la velocidad a los 5 segundos y la distancia que recorrió a los 5 segundos cuando tenía una aceleración constante de 10 metros por segundo cuadrado. Uno va mirando en las ecuaciones qué datos le va dando, analiza el problema y de ahí va sacando las variables. Muy bien, resolvamos un tercer problema. Dice, un avión cuando toca una pista acciona todos los sistemas de frenado que generan una desaceleración. Cuando a mí me están hablando de desaceleración es que el cuerpo está perdiendo velocidad. O sea que las ecuaciones, hay dos formas de hacerlo. Decir que la aceleración es negativa, de igual a menos 20 metros por segundo cuadrado, o decir en las ecuaciones que en lugar de colocar más en aceleración, iríamos a colocar menos. Voy a optar esa segunda opción. Entonces tengo una aceleración de 20 metros por segundo cuadrado, pero estoy teniendo presente que el cuerpo está perdiendo velocidad. Ahorita coloco el signo menos antes de la aceleración. Dice que necesita 100 metros para detenerse. Estos 100 metros es la distancia recorrida, 100 metros. Y aquí hay una palabrita, mire, detenerse. Cuando dicen detenerse, significa que la velocidad final es cero. Entonces, esos son los datos que yo conozco. Conozco que la velocidad final es cero, que la distancia es de 100 metros y que la aceleración es de 20 metros por segundo cuadrado. Y entonces me preguntan que con qué velocidad tocó la pista. ¿Qué están preguntando ahí? La velocidad inicial. Hay que hacer la lectura del problema para saber qué están preguntando. No están preguntando la velocidad inicial. ¿Y qué tiempo demoró en detenerse en el avión? Entonces nos están pidiendo el tiempo. Entonces en este problema nos piden la velocidad inicial y nos piden el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces hagamos una cosa. Escribamos primero las ecuaciones para resolver el problema. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Menos porque está perdiendo velocidad. Espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Y velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el espacio. Bueno, entonces voy a mirar qué datos conozco para saber qué ecuación puedo utilizar. Entonces, cambiamos aquí un momentico de color. ¿Listo? Entonces conozco la velocidad final, miren, este dato lo conozco, este dato es cero, muy bien. La velocidad inicial no la conozco, la aceleración la conozco y el tiempo no lo conozco. Fíjese que a mí la primera ecuación, tengo dos incógnitas, la velocidad inicial y el tiempo, entonces debo mirar si alguna de las otras fórmulas me sirve para solucionar el problema. Miremos la segunda, conozco la distancia recorrida 100 metros, no conozco la velocidad inicial, no conozco el tiempo y solamente conozco la aceleración. O sea que aquí de nuevo vuelvo a tener dos variables, velocidad inicial y tiempo. Entonces esta fórmula por acá no me va a ser posible pues en este momento utilizarla porque tengo dos incógnitas. Veamos la tercera. O ya tendría yo que para utilizar la primera y segunda, despejar velocidad inicial, igualarla para poder hallar el tiempo. Esa sería una forma para poder utilizar esas dos fórmulas. Pero veamos un momentico la tercera. La velocidad final es cero, ese término es cero. La velocidad inicial no la conozco, la aceleración sí la conozco, es de 20 metros por segundo cuadrado, ya que si vaya perdiendo velocidad, entonces lo antecede aquí en el signo menos, y el espacio lo conozco. Fíjense que de la tercera conozco tres variables de las cuatro. Mire, ¿cuáles son las variables? La velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y el espacio. Y yo conozco la aceleración y el espacio. Y conozco la velocidad final porque él se detuvo. La velocidad final, miren que la velocidad final al detenerse es cero. Entonces, por acá vamos a resolver el problema. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el espacio. Yo quiero hallar la velocidad inicial. Entonces, este término que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, queda velocidad final al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado.
Listo, ya está despejado, ahora podemos reemplazar. La velocidad final, 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración es de 20 metros por segundo cuadrado por la distancia, que es de 100 metros. Y esto es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado. Entonces la velocidad inicial al cuadrado es igual, 0 al cuadrado da 0, 2 por 20 por 100 me da 4000, entonces me quedaré aquí 4000 metro por metro me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Este 2 que está como exponente pasa al otro lado a sacar raíz cuadrada, entonces quedaría velocidad inicial igual a la raíz cuadrada de 4000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces la velocidad inicial al sacar raíz cuadrada a 4000 nos da raíz cuadrada de 4000 nos da 63.24, tomando dos cifras decimales, 63.24. Raíz cuadrada de metros cuadrados da metros, raíz cuadrada de segundos cuadrados da segundos. Y aquí hemos hallado la velocidad inicial con que ha tocado la pista ese avión. Entonces ya conocemos la velocidad inicial. Muy bien, entonces si ya conozco la velocidad inicial, me puedo venir a las ecuaciones y colocarle un chulito aquí a la primera o a la segunda. Si yo me fijo, la segunda es una ecuación cuadrática en el tiempo. T2, la velocidad inicial, y aquí X. Esa, si lo voy a resolver por ahí, si voy a resolver el ejercicio por ahí, debo resolver la ecuación cuadrática en el tiempo. Y si yo miro la primera ecuación me dice velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo y conozco todos los datos, entonces puedo hallar el tiempo, que es lo que me hace falta para hallar. Como el término menos at está negativo, lo paso a este lado y lo vuelvo positivo, entonces quedaría positivo igual a la velocidad inicial, está restando pasa a sumar. Ahora aquí la aceleración por tiempo es igual a velocidad inicial. La velocidad final está sumando, pasa al otro lado a restar. Aceleración por tiempo, la aceleración está multiplicando al tiempo. Tiempo es igual a la velocidad inicial menos la velocidad final sobre la aceleración. Y entonces ya podemos reemplazar, porque yo conozco todos los datos. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Ya la hallamos en la primera parte. 63.24 metros por segundo, menos la velocidad final, él se detuvo, 0, sobre la aceleración que es de 20 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos un tiempo igual, entonces hacemos la operación, 63.24 dividido 20 nos da 3.16 segundos. 3.16 segundos. Escribamos acá porque el tiempo da en segundos. Mire, arriba tenemos metros por segundo y abajo yo tengo metros por segundo cuadrado. Entonces yo hago el producto de extremos y medios y quedaría en el numerador metro segundo cuadrado sobre metro por segundo. Metro con metro se cancela, este cuadrado con este segundo, entonces la unidad queda en segundos. Por eso el tiempo, entonces, la respuesta para este problema es de 3.16 segundo cuadrado. Bien, ya hemos resuelto el ejercicio. Queda como una propuesta para las personas que ven el video, es que si yo utilizara la segunda, la voy a escribir acá arriba, X es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Ustedes conocen X, mire, 100 metros. Igual, la velocidad inicial, 63.24 metros por segundo por t, menos un medio de la aceleración que es de 20 metros segundo cuadrado por t2. Miren, vamos a hacer lo siguiente, 20 dividido 2 da 10, estaría negativo, al pasar al otro lado quedaría aquí 10 metros por segundo cuadrado t cuadrado. Este 63.24 metros segundo t lo paso para acá, menos 63.24 metros segundo t más 100 metros igual a 0. ¿Y esto qué es? ¿Esta ecuación cuál es? Esta es una ecuación cuadrática en el tiempo. Recuerden que una ecuación cuadrática es del estilo
ax2 más bx más c igual a 0, donde la solución general es del estilo x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. O sea que esta es la solución general de una ecuación cuadrática. Y entonces, si aplicáramos esta fórmula, siendo a el término 10 metros sobre segundo cuadrado, siendo b el término menos 63.24 metros por segundo y siendo c 100 metros, la x pasaría a ser t, nos debe dar de nuevo 3.16 segundos. Bien, jóvenes, en este video se han planteado las ecuaciones, no se han demostrado, simplemente se han tomado las tres ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Las voy a recordar acá. La primera, velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo, más cuando el cuerpo gana velocidad, menos cuando el cuerpo pierde. La segunda, espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más o menos un medio de la aceleración por tiempo cuadrado, más cuando el cuerpo gana velocidad, menos cuando el cuerpo pierda. Y la tercera, que es la ecuación independiente del tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por el espacio, más para cuando el cuerpo gana, menos para cuando el cuerpo pierde. Muy bien, espero que sea de utilidad el video en la solución de 3 ejercicios que se han planteado. En los dos primeros, el objeto ganó velocidad, o sea, movimiento uniformemente acelerado con aceleración positiva, y en este tercer problema, un ejercicio de un movimiento uniformemente acelerado, pero con aceleración negativa, es decir, que el cuerpo fue perdiendo velocidad. Un feliz día.